Bueno, continuamos entonces con nuestra serie. ¿Quién cree en esta mañana que el plan de Dios siempre es mejor que nuestro plan? Amén. Desafortunadamente, en la manera que nosotros actuamos, pareciera que nosotros creyéramos que nuestro plan es mejor que el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Cierto que sí? Decimos eso y a veces es como de dientes para afuera, pero internamente con nuestras acciones, como pensamos, nuestra confianza demuestra de que nosotros pensamos a veces que nuestro plan es mejor que el de Dios. Y desafortunadamente para muchos están viviendo su vida de esa manera. Lo que Dios tiene para tu vida, yo quiero que sepas que va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar y de lo que tú puedes ver. La semana pasada hablamos acerca de tener visión, de saber para dónde voy, de ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Y me gustó mucho porque uno de los versículos que leímos decía que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es importante tener visión porque la falta de visión puede hacer que tú te extravíes o que tú te pierdas. Entonces la visión espiritual nos dirige hacia el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Quién en esta mañana cree que Dios tiene un propósito con su vida? Yo creo que Dios tiene un propósito con mi vida y tengo plena seguridad que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Por lo tanto, necesitamos visión para que entonces nos dejemos dirigir hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito, ojo a esto, no se crea, el propósito se descubre. Hay muchas personas que se ponen a inventar, yo voy a buscar ayuda acá, y voy a leerme un libro de superación personal, y empiezan a tratar de crear su propio propósito. Y entonces empezamos como en esta disyuntiva. ¿Cuántos de nosotros crecimos con sueños? Todos, ¿cierto? Yo quería ser policía cuando era chiquito, y creo que muchos querían ser policía, bombero, astronautas, como lo más común, ¿cierto? Muchos de pronto tenían el sueño de pequeños de viajar por el mundo y yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y muchos de nosotros nos creamos nuestro propio propósito. Ojo, yo no estoy diciendo que tener sueños esté mal o de pronto tener algunas metas personales esté mal, pero ojo, todo lo que soñemos, todas las metas que tengamos tienen que ir perfectamente alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y creo que muchos de nosotros ponemos nuestras metas personales, nuestro propósito personal por encima de lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque el propósito no se crea. El propósito ya está creado para ti. El propósito simplemente se descubre y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé dirección en el desarrollo de ese propósito. Entonces no te pongas a inventar. No te pongas a inventar lo que ya está inventado, lo que Dios ya tiene para ti. Es cuestión que lo descubras y empieces a desarrollarlo. Y entonces hay muchas personas que no avanzan por falta de visión. Creo que uno de los problemas más grandes por el cual las personas no avanzan en el propósito que Dios tiene para sus vidas es falta de visión, falta de entendimiento de para dónde voy, para dónde va mi familia, qué tiene Dios para mí, de visualizarse, de proyectarse. La persona que no tiene visión se queda caminando en círculos y nunca llega a su destino. Qué triste sería tantos propósitos acá y que continuemos dando círculos una y otra vez, año tras año, año tras año. Dios tiene un plan para tu vida y Dios lo que quiere es que avances en dirección de lo que Él tiene para ti. Cuando tú y yo podemos ver las cosas con claridad, es decir, tener visión. Visión es ver con claridad para dónde voy. Y cuando tú y yo tenemos claridad, tenemos visión, entonces podemos caminar con autoridad. Dios quiere que camines con autoridad. Dios quiere que tengas seguridad en los pasos que vas a dar. Una visión clara te da el poder para tomar decisiones productivas y estratégicas. Lo hablamos el domingo pasado. Es muy complicado que tomes las decisiones correctas hoy si no sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y yo puse de ejemplo, por ejemplo, el estudiar. Si tú ya tienes una visión clara del propósito de Dios para tu vida, de por ejemplo ser un doctor, y tú tienes claridad y certeza de lo que Dios ha puesto en tu corazón, le estoy hablando de pronto a los jóvenes, o ser abogado, o ser ingeniero, o ser psicólogo, y Dios te dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un plan con tu vida. Yo quiero que ayudes a muchas personas a través de la psicología y vas a ser de bendición para muchas personas y es el plan que tengo para ti. Entonces tú como joven tienes una visión, te proyectas, tienes claridad y como tienes claridad,
hoy en el presente puedes tomar decisiones estratégicas en pro de esa visión. ¿Qué haces? Empiezas a estudiar, entras a la universidad, te preparas, empiezas a leer libros. Pero si tú no tienes una visión, entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? Tenemos que parar de perder tiempo hoy, en el presente, en el hoy, porque no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros en el mañana. Es importante empezar a proyectarnos. Entonces la visión nos da guía, nos da fuerza para no rendirnos. Va a haber muchos momentos del propósito de Dios en nuestras vidas que la cosa se va a complicar, que la cosa se va a poner difícil, que la cosa se va a poner complicadita y dolorosa e incómoda. Y lo que nos ayuda a mantenernos firmes es entender y tener fe de que Dios tiene algo con mi vida, de que yo sé para dónde me tiene Dios y confío y tengo fe de que Dios me va a llevar a ese lugar. Entonces, muchas veces la falta de claridad, la falta de visión, de proyección, hace que nos rindamos por el camino. Y yo pregunté la semana pasada, ¿cuántos proyectos no habrá acá donde se rindieron y quedaron por el camino? Y quizás ahora lo que Dios tenía para tu vida, y por falta de proyección, por falta de visión, por falta de dejarte guiar por el Espíritu Santo, te rendiste cuando la cosa se puso complicada, cuando la cosa se puso difícil. Dios no quiere que te rindas, Dios quiere que tú sigas adelante. Y hablé de que a nosotros, o por lo menos voy a hablar por mí, a mí me enseñaron mucho de pequeño en la escuela dominical de no preocuparse por el mañana, ¿cierto? No te preocupes por el mañana, Dios cuida de las aves, ¿por qué te preocupas tú? Entonces uno como que creció con esta idea de no pensar en el mañana. Ojo, no preocuparme no significa no pensar en el mañana. Y creo que para muchos cristianos se les convirtió en una posición donde no tengo que pensar en mañana porque Dios está en control del mañana. Por supuesto que Dios está en control del mañana. Por supuesto que Dios está en control de todo. Dios es soberano. Entonces Dios no te está llamando a que no analices, no te proyectes y que no mires el mañana. Él te está diciendo no te preocupes por el mañana. Yo estoy en control. No te estreses por el mañana, no estés ansioso por el mañana. Yo estoy en control de tu vida. Yo te amo y mis planes son de bienestar para ti. Mi voluntad es siempre buena, agradable y perfecta para tu vida. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por el mañana. Pero ojo, tienes que proyectarte y tener visión. Entonces, no podemos dejar de ver el mañana. Entonces, acá escribí: no te preocupes por el mañana, pero tampoco lo ignores. Porque sabes que lo que pasa cuando ignoramos el mañana, cuando no tenemos visión, el que solo vive en el presente, ojo a esto, corre el riesgo de tropezar con el futuro. Qué triste es eso. ¿Saben cuántas personas por falta de proyección, de no ver el mañana, de no analizar el mañana, llega el futuro, llega el momento y se tropiezan? Le quiero hablar hoy a los matrimonios, esposos, esposas. Si ustedes tienen una visión, y es la visión que Dios ha puesto en su corazón, y es la visión que Dios tiene para todos los matrimonios acá, y de que ustedes mueran junto con su esposo o su esposa, de que ustedes lleguen a la vejez con su esposo o esposa, hasta que la muerte los separe. Esa es la visión que Dios tiene para ustedes como matrimonio. Si ustedes se proyectan y tienen claro que esa es la visión, entonces las decisiones que toman hoy son en pro de eso. Muchas personas, ¿saben qué pasa? Dejan de invertir en su matrimonio, dejan de invertir en su esposo, dejan de invertir en su esposa. Se acaban los detalles, se acaban el estar pendiente, y cuando se dan cuenta pasan 5, 10, 15, 20 años, y cuando despiertan tropezaron con el futuro porque ya no hay matrimonio, o se está acabando el matrimonio. No metieron a Dios en su matrimonio. Y entonces, si tú quieres proyectarte y tienes claro, yo tengo que cuidar a mi esposa. Es más, cada año que pase tengo que ser más detallista con mi esposa. Tengo que cuidarla más y más y más. Tengo que mejorar yo para ser un mejor esposo. Esposas también. Entonces, si ustedes se quieren proyectar a algo, que es lo que Dios tiene para ustedes, pues tienen que tomar decisiones hoy en base a eso. Invertir en su matrimonio, ir a retiros de parejas, ir a los talleres de parejas cuando se haga acá, congregarse, leer la palabra, buscar a Dios, orar. Tenemos que tomar decisiones hoy para el mañana. Si me acompañan en oración y ponemos este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana de domingo, Señor, por tu presencia en este lugar con nosotros, Señor, y en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, hasta el día de hoy, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor.
Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Te pedimos que sea tu palabra confrontándonos a nosotros, Señor. Que esa palabra entre a nuestros corazones, Señor, y dé fruto en abundancia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra economía, en todas las áreas de nuestra vida. Yo te pido que cualquier pensamiento de incredulidad, Señor, cualquier estrés, cualquier problema que esté tratando de robarse la bendición, Señor, yo te pido que te lo lleves de aquí en este momento, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces continuamos hablando de propósito y hoy vamos a hablar de un ingrediente importantísimo, vital, esencial, todos lo son, para poder caminar confiados. ¿Quién de aquí no quiere caminar confiado? Qué rico que es caminar, estar uno confiado, ¿cierto? Yo pensaba en esto y decía, bueno, como que qué ilustración puedo hacer, y se me ocurrió esta y creo que la he dado en el pasado. Papás que tienen de pronto hijos adolescentes, bueno, y así ya estén grandes. ¿Ustedes cómo se sienten cuando es las 2 de la mañana y su hijo no ha llegado a la casa? ¿Usted está confiado? ¿Cierto que no? Como que no pueden dormir, bueno, ya hay unos que se volvieron profesionales, expertos, nivel pro, entonces ya duermen profundos y ya, sí, pero la realidad es que un papá está como desconfiado, como estresado, como ansioso, como preocupado cuando su hijo está afuera y no está en la casa y ya es tarde, ¿cierto que sí? Para los que tienen niños pequeños, prepárense, eso viene. Para los que lo están liando con eso en este momento, ustedes saben de lo que estoy hablando, y para los que ya lo vivieron, ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando, ¿cierto que sí? Entonces, hoy vamos a hablar de este ingrediente que es fundamental en el desarrollo del propósito de Dios en nuestras vidas, porque para vivir el propósito de Dios no basta simplemente con conocerlo, con tener visión, con proyectarme, con saber para dónde me quiere llevar Dios. No simplemente basta con eso, pero tengo que creerlo. Es que muchos no se la creen. Hoy de pronto Dios te ha hablado o te ha hablado de lo que tiene para tu vida, te ha mostrado que es lo que tiene para ti y no te lo crees. No le crees a Dios. Entonces hay que creerlo, hay que confiar, hay que obedecer y hay que avanzar. Y muchos de nosotros continuamos estancados por falta de fe. Dios te está llamando a que tengas una fe activa. Entonces la fe es un elemento esencial, es vital para la vida del creyente, o sea, para tu vida. Yo quiero que lo mires de la manera como la fe es como el aire para nosotros. Si yo no tengo aire, no puedo respirar. Si no puedo respirar, no puedo vivir. Sin fe es imposible que tú como creyente puedas vivir. Sin fe es imposible que puedas cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Es un elemento esencial en la vida del creyente. Y entonces, en el momento que cada uno de nosotros decidió empezar a caminar con Jesús, tú y yo empezamos a vivir una vida de fe. Dígalo, créalo. ¿De qué? Mira, yo no sé, de pronto es tu primera vez o llevas un par de domingos viniendo a la iglesia. Entonces tú dirás, ay pastor, ¿usted de qué está hablando? Esto de fe, de propósito, estoy como confundido. ¿Usted de qué me está hablando hoy? Yo veo que aquí hay muchos diferentes personas que están en diferentes etapas de su vida. Hay personas que de pronto hasta hoy están descubriendo, ay, Dios tiene un propósito con mi vida, no tenía ni idea. Hay otros que de pronto ya saben que Dios tiene un propósito con su vida y están en el proceso de descubrirlo. Hay otros que ya tienen claro que Dios tiene un propósito, ya lo descubrieron y están en el proceso de desarrollarlo. Yo quiero que sepas que sin importar en qué etapa te encuentres tú, Dios tiene un propósito con tu vida y Dios quiere que tú empieces a desarrollar y a caminar en ese propósito con Él. Él no te va a dejar solo, Él está contigo. Y entonces tú y yo, desde que empezamos a caminar con Jesús, pues empezamos a vivir en fe, empezamos una vida de fe. Entonces nuestra meta como hijos e hijas de Dios es caminar este camino del propósito, porque la forma en que yo visualizo el propósito, yo lo veo como un camino. Creo que cada quien de pronto aquí se hace yo soy muy visual, yo imagino mucho. Cuando alguien me habla, yo estoy imaginando. Entonces yo la forma en que visualizo este tema de propósito, yo lo miro como un camino. Y ese camino se empieza a dividir a medida que pasa el tiempo. Y tengo de pronto 2 caminos para tomar y me toca decidir cuál. Y de pronto se divide en 3 o 4 caminos. Y el camino a veces se pone complicado, a veces hay huecos y hay barro, a veces hay una montaña por el camino. Yo miro mi propósito de esa manera. Es un camino que tengo que recorrer.
Es un camino que tengo que descifrar, es un camino que nadie lo puede caminar por mí, lo tengo que caminar yo. Papás, muchas veces ustedes quieren caminar ese camino por sus hijos. Hijos, les digo, sus papás no pueden caminar ese camino por ustedes. Es un camino que tienen que empezar a caminar ustedes mismos. Es una relación personal con Dios. Y entonces nuestra meta es caminar este camino del propósito de Dios para nuestras vidas, caminando por fe, confiando en Dios en cada paso que damos. Qué delicia es poder caminar confiados, poder estar tranquilos. Ahí es donde entra este versículo. No te preocupes por el mañana. Tú puedes caminar confiado. Ahora, proyéctate en el mañana, planea el mañana, ¿sabes? Ten visión de lo que Dios tiene para tu vida, pero no te preocupes. Estás caminando con Dios, tienes que estar tranquilo. Por más huecos, barros, subidas, bajadas, problemas que haya en este camino del propósito que Dios tiene con tu vida, Dios está contigo, no te va a abandonar, Él siempre va a estar contigo y puedes caminar confiado. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Ahora, ¿qué significa caminar por fe? Y me encanta este versículo que está en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Entonces la palabra es clara, dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron, cuando tuvieran fe. De hecho, la Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es el caminar al que yo me refiero. En el momento que creímos, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando entendimos que Jesús murió por ti, por mí, por tus pecados, por los míos, empezamos a caminar por fe. Es un regalo que nos ha dado. La Biblia define claramente la fe. No lo tengo en los versículos, pero dice que la fe demuestra la realidad de lo que tú y yo esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es que la fe es un tema bien complejo. No es fácil tener fe. Fe es confiar en lo que Dios dijo, aunque aún no lo veas hecho. Qué complicado es eso en el tema del propósito y en el tema de tener visión. Porque es que la visión te va a mostrar lo que va a pasar, pero de pronto hoy no se ve. Qué tan difícil es creerle a Dios hoy cuando todos mis sentidos, mi vista, mi oído, lo que la gente me dice, lo que siento, me demuestra que está complicadísimo eso. Hay personas a las que yo les he dicho, mira, necesitas un milagro, esa es la realidad. Han llegado con un problema a consejería, les digo, te voy a ser honesto, no tengo palabras, no sé qué decirte. Lo que te digo es que sí necesitas un milagro. Yo también la veo complicada, no eres tú el único que la ve complicada. Yo también la veo difícil, yo también la veo complicada, pero es donde entra que es ver las cosas que todavía no están como si estuvieran. La fe es confiar en Dios, aunque todavía no lo veas hecho. Entonces tu propósito, ojo a esto, no se alcanza con vista, sino con fe. La fe es importantísima en el desarrollo de nuestro propósito. Nunca vas a alcanzar a cumplir lo que Dios tiene para tu vida si te dejas guiar por lo que ves. Tú tienes que tener fe. El propósito de Dios no se desarrolla con vista, sino con fe. Y entonces muchos dicen que yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo que Dios es poderoso, pero no viven como si confiaran en Dios. Yo te pregunto hoy, ¿tu vida es un reflejo de que confías en Dios? Tu vida y la manera en que vives está demostrándole a los demás de que confías en Dios. Porque decirlo de palabras es muy fácil. Yo creo en Dios, todos creemos en Dios, ¿cierto que sí? Yo no creo que alguien diga acá, yo no confío en Dios. Todos decimos yo confío en Dios. Pero la verdadera pregunta es, ¿tu vida y las acciones de tu vida están reflejando de que realmente confías en Dios? Caminar por fe es vivir en constante dependencia de Dios. La fe no es solo creer que Dios puede, es vivir como si ya lo estuviera haciendo. Eso lo puse en mis notas. Me pegó muy duro a mí esta frase, se las voy a volver a repetir. La fe no es solo creer que Dios puede. Muchos creemos, yo sé que Dios puede, yo sé que Dios es un Dios de milagros, un Dios que cumple, un Dios fiel, un Dios bueno. Dios me va a cumplir. Pero la fe realmente es vivir hoy como si ya lo estuviera haciendo cuando no veo que esté pasando. Qué complejo. Hay muchas áreas de mi vida que yo las veo tan complicadas y tan difíciles y digo, bueno, Dios, voy a empezar a vivir hoy como lo que yo sé que tienes para mí.
Y no es fácil, es muy complicado. Este ejemplo creo que yo leí en una prédica anterior, oí en un estudio que hacían de las personas que tienen éxito a nivel corporativo, y hablaban de que muchas de las personas que tienen éxito son personas que en el hoy o sea, pueden tener una posición hoy en su trabajo, pero en el hoy empiezan a vivir, a actuar, y sobre todo el estudio decía que se vestían como la posición que quieren tener. Entonces, si de pronto yo estoy trabajando en el warehouse de una empresa, entonces me he visto con shorts, ¿sabes? Con ropa para estar en el calor, pero de pronto me quiero proyectar a trabajar de pronto en un cargo más alto dentro de la empresa, ¿sabes? Tengo que empezar a actuar de esa manera. ¿Cierto que sí? Muchos de nosotros, como vemos nuestras circunstancias actuales, entonces actúo como mi circunstancia actual, cuando sabes que Dios te tiene para otras cosas. Si tú ya sabes que Dios te quiere regalar una empresa y que te quiere regalar un negocio y que quiere que avances como un hombre de negocios, una mujer de negocios, pues empieza a actuar de esa manera hoy y actuar así y creértelo. Hoy no se ve, hoy no hay empresa, no hay cuenta de banco, no hay corporación, no hay empresa, no hay negocios, no hay clientes, no hay nada. Pero empieza a actuar hoy como si fuera. Eso es fe. Pero muchos de nosotros nos cuesta tanto eso, y por esas razones que es muy difícil, diría yo casi imposible, cumplir el propósito de Dios si no tenemos fe y no confiamos en Dios. Yo quiero que tú entiendas hoy lo siguiente: la fe es el comienzo del propósito. De ahí parte el propósito. Sin fe no arranca nada. ¿Cómo puedes arrancar a vivir un propósito de parte de Dios si no hay fe? Si no lo crees. Sin fe es imposible agradar a Dios y caminar en su plan. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice, bueno, sin fe a veces Dios no le agrada, entonces trata de tener fe la mayoría de veces. No, dice, sin fe es imposible, no hay manera de agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Vamos a ver varios elementos hoy acerca de nuestra fe y que están relacionados con el desarrollo de nuestro propósito. Y el primero es, diga conmigo, oír. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios en nuestra vida. Complicado. Yo a veces de repente me pregunto, pero pastor, ¿cómo yo sé que Dios me habla? Dios nunca me ha hablado. ¿Y es una voz o qué es lo que pasa? ¿O es un humo que baja así bien bonito y te habla al oído? Pero la gente me pregunta, a mí Dios nunca me ha hablado, ¿yo cómo sé que Dios me habla? Es un tema complejo, pero tú y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Miren, la mayoría de nosotros nos cuesta mucho oír, ¿saben? Oír no es fácil. Somos muy rápidos para hablar y muy complicado para oír. La mayoría de conflictos entre las personas, cuando hay una discusión, una pelea, la persona está hablando y uno pareciera que estuviera oyendo, porque de pronto estás callado, estás moviendo la cabeza diciendo sí, pero ¿sabes qué es lo que está pasando acá adentro? Estás pensando qué es lo que vas a responder. Te estás llenando de argumentos para decir, me dijo esto, se la tengo ya perfecta y lo voy a corchar, y con esta entonces yo le voy a decir esto y ya la embarró con lo que me dijo. Y no estamos oyendo a las personas. Entre esposos, uno de los grandes problemas en la comunicación entre pareja, entre esposos, es que no se escuchan, no se oyen. Y cuando la persona habla, la otra no lo oye. Está tan enfocado en responder para ganar la pelea o el argumento que no está oyendo a su pareja. Nos cuesta oír, nos gusta como más hablar, ¿cierto que sí? Que me oigan, es que yo me siento así. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo no estoy de acuerdo, es que tú lo hiciste mal. ¿Y cuándo sacamos tiempo para oír? Papás con hijos, otro ejemplo. Les encanta darle lo que yo decía que le da uno cantaleta. Y es que a veces los papás les gusta dar cantaleta, ¿cierto que sí? Y cogen un tema y dele y dele y dele y lo repiten 10 veces y hágale. Y uno ahí tratando de desayunar y los papás dándole cantaleta y por qué y esto y lo otro, y uno y repita. Les encanta hablar, pero ¿alguna vez se han sentado a oír a sus hijos? A tener una conversación. Mira, yo pienso que estás mal, hijo. Mira, la palabra de Dios dice esto. Mira, de la manera que estás actuando no está correcta. Cuéntame, ¿cómo te sientes?
¿qué estás pensando? ¿Por qué hiciste eso? Entonces muchas de las conversaciones papá e hijo, ¿saben cómo lucen? Gritos, regaño, el hijo callado, regaño, grito, hablo y no escuchamos a los hijos. Entonces nos encanta hablar, pero no nos gusta mucho oír. Yo quiero que tú entiendas algo: Dios habla. No creas por ningún momento que Dios no habla. Dios sí habla. Dios sigue hablando a su pueblo. Vean lo que dice Juan capítulo 10 versículo 27. Dice así: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Todos tenemos un pastor. Yo soy pastor, pero todos tenemos un pastor. Dios es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Él nos habla, nosotros oímos y nosotros lo seguimos. Dios te habla a ti. Dios todo el tiempo nos está hablando. Entonces, para caminar por fe tenemos que escuchar claramente a Dios. Dios habla a través de la palabra. Dios no me habla, pastor, ¿qué hago? Bueno, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Cómo esperas que Dios te hable si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo esperas que Dios te hable si no lees nunca la Biblia? Es muy complicado. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de la oración. ¿Cómo esperas que Dios te hable si no oras? ¿Cómo esperas que Dios te hable si no sacas espacios y momentos para tener comunión con Dios? De encerrarte en el baño, en el cuarto, de pronto en el carro. Si sabes, a veces se pone tan compleja la vida y tan afanada que te toca de pronto. Yo he oído casos de personas que me dicen: mi espacio es mi carro. Todos los niños gritando en la casa, el desorden. Se toman 15 minutos para salir, se montan en el carro, ponen alabanza y ese es su espacio para orar. Entonces, ¿cómo esperas que Dios te hable si ni siquiera estás dando un paso adelante para sacar espacios para orar y para leer la palabra? Es muy difícil que Dios nos hable así. Es muy complicado buscar dirección si no estoy buscando a Dios. Es muy complicado. Entonces Dios habla a través de las circunstancias. ¿Sabes? Dios nos va guiando, Dios nos va mostrando. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver qué nos está hablando muchas veces Dios a través de las circunstancias. Claro, eso se tiene que alinear con la palabra de Dios, eso se tiene que confirmar en oración. Y por último, y creo que la herramienta más importante que tenemos en nuestras vidas para dirección es el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos habla. Yo muchas veces estoy a veces en oración o estoy leyendo la palabra y pum, siento algo que yo sé que es el Espíritu Santo hablando a mi vida. Y yo muchas veces lo uso como ejemplo, pero es que Dios le habla diferente a cada persona. Yo a veces sé cuando es Dios, cuando me llega como la idea completica. Como que es raro, es como que me bajó todo de un totazo. No es como que fui pensando y la idea se fue como expandiendo. Me llegó la idea completa, no tuve que expandirla. Y digo, wow, Dios me habló. Entonces voy rápido a mis notas y lo anoto. Entonces profundizo, voy a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Oro, Señor, confírmame. Y Dios es tan bonito que la mayoría de veces viene alguien y me lo confirma lo que yo ya venía orando y lo que yo ya venía sintiendo y lo que las circunstancias me venían apuntando. Llega alguien y me dice: pastor, yo estuve orando por usted y vea, siento esto, el Señor me puso a orar por esto. Qué bonito es Dios que me lo confirmó a través de eso. Entonces Dios habla. Un corazón que escucha es un corazón que confía. Si tú solamente oyes a las personas en las que confías, te hago una pregunta: ¿tú irías a oír el consejo de alguien en el que no confías? ¿Cierto que no? Si tú oyes es porque confías en Dios. Y de pronto te quiero decir hoy, qué pena que sea como tan, si no estás oyendo, quizás porque no estás confiando. Es que son las dos. Un corazón que confía es un corazón que puede caminar dentro del propósito de Dios. Entonces, para ser prácticos, te digo hoy: dedica tiempo intencional a la palabra de Dios y a la oración en silencio. Por tu cuenta, en el baño. Hay gente que se encierra en el baño. Pum, 10 minuticos, 15 minuticos. En el carro, antes de llegar a la casa del trabajo, parqueas y te quedas 15 minuticos en tu carro. Pones alabanza, pones a oración, tienes tu espacio. Es más, si tienes un libro devocional, cárgalo en el carro. Yo conozco muchas familias que en camino al colegio van orando y teniendo espacios de devocional con sus hijos. La realidad es que vivimos en un mundo de afanes, un mundo complejo, complicado, y nos toca ponernos creativos para buscar espacios.
Entonces ponte creativo, busca opciones, no te quedes paralizado esperando que Dios te hable y tú no estás buscando a Dios. Si entiendes como lo absurdo, Dios háblame, Dios muéstrame, Dios guíame, pero no estás buscando a Dios. Lo segundo importantísimo, y no voy a expandir mucho en este punto porque es un punto para el próximo domingo, y es obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. Ojo a esto, obedecer sin tener todos los detalles, obedecer aunque nos cueste. Porque es que obedecer cuando es chévere es fácil, ¿no? Si alguno de ustedes ahorita me dice, pastor, compré unos tiquetes para ir a un partido del Mundial de Clubes y lo voy a invitar, y antes de eso vamos a ir a comernos una carne bien rica y necesito que obedezca y se vaya conmigo. No lo va a decir, no. Claro que obedezco, le digo, por supuesto, camine. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cancelo todas las citas que tenga. Vea, aquí todos obedeceríamos, ¿cierto que sí? Es que obedecer cuando es fácil, pues cualquiera obedece, ¿cierto? La verdadera obediencia viene cuando no me gusta, cuando me duele, cuando es incómodo, cuando requiere un sacrificio. Esa es la verdadera obediencia. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a obedecer cuando me conviene, a obedecer cuando quiero. Nuestra obediencia demuestra confianza, especialmente cuando las cosas no hacen sentido. Hay muchos momentos del desarrollo del propósito de Dios en tu vida que no hará sentido, que lo analizarás y dirás, pero ¿yo en qué me metí? ¿Yo cómo fui a hacer esto? Ahorita les tengo un ejemplo con eso, pero no me quiero adelantar. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, y creo que en esto podemos resumir la enseñanza de hoy: confía en el Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar cuál es el camino a tomar. Ya, resumido. Si usted quiere ir a su casa después, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, profundice en esto en su casa. El capítulo 3 hace parte de una reflexión a vivir en sabiduría, obediencia y confianza en Dios. Es una invitación a la dependencia total a Dios en nuestras vidas y dejar que sea Él guiándonos. ¿Sabe qué significa? La palabra original de confiar significa descansar con seguridad. Ahí viene un poco el ejemplo que les daba de los padres cuando no duermen o no descansan pensando en sus hijos. Qué rico que es dormir uno y descansar con seguridad. ¿Cierto que sí? Dormir seguro, dormir tranquilo. Mira, yo quiero que tú entiendas que no podemos depender de su lógica o de nuestra lógica. Tenemos que aprender a depender de la voz de Dios y a obedecerla con todo nuestro corazón. Habla de una entrega completa y total. ¿Sabían que el corazón es el centro de todo? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Por eso dice, entrégale todo tu corazón a Dios. Confía en Él con todo tu corazón. No dependas en tu entendimiento o en tu lógica, porque el corazón te va a engañar. Tus sentimientos te van a engañar. Lo que estás viendo y sintiendo en el momento te va a engañar. Tenemos que aprender a confiar en Dios al 100% y obedecerlo. Y entonces nuestra fe no puede ser parcial, tiene que ser integral, completa, total. La vida de un creyente no puede ser guiada por los sentimientos o por la lógica, sino por una fe activa que nos permite descansar con seguridad. Yo quiero descansar con seguridad. ¿Sabe lo rico que es uno llegar a la casa ya en la noche después de un día largo y duro de trabajo, acostar, darse un duchazo, poner el aire acondicionado bien frío, con esa cobijita rica así suavecita y descansar con seguridad, tranquilo? ¿Saben qué maluco es cuando uno tiene problemas y estrés y problemas económicos o problemas de salud o diferentes temas que no te permiten descansar? Es horrible. Yo he tenido momentos donde me he estresado y en la noche uno no duerme. Te levantas 3, 4, 5 veces en la noche pensando en eso. Te acuestas a dormir pensando en ese problema y te levantas pensando en ese problema. Y cuando tú y yo logramos confiar en Dios, significa que podemos descansar en Dios. Así que la fe en muchas ocasiones contradice la lógica humana. La fe de un creyente debe ser guiada no por mi lógica o por mis sentimientos, sino por lo que Dios dice y por el propósito de Él. Vamos a usar como ejemplo a Abraham y la vida de Abraham. Y vamos a ver 3 escenarios de su vida donde podemos ver cómo él tuvo fe, cómo obedeció, pero también cómo él se equivocó. Creo que la mayoría conocemos que Abraham es conocido como el padre
de la fe. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 7. Y así dice la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Conocido a alguien? ¿Les parece conocido este escenario a alguien? Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa de Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegó a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar, lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Yo creo que ustedes noten lo primero que dije, por eso les parece conocido ese escenario. Creo que casi todos acá, o la gran mayoría, hemos salido de nuestra tierra, ¿cierto que sí? Hemos salido de diferentes países, diferentes nacionalidades allá acá. Hemos tenido que dejar familia, muchos han tenido que dejar a sus padres, muchos han tenido que dejar muchas cosas. Hay muchos hijos acá que han dejado a sus padres y no es fácil, es duro. Aquí el Señor le pide eso a Abraham, dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Obedecer muchas veces es difícil y es doloroso. Y yo quiero que tú entiendas que si tú estás hoy acá en esta iglesia, de pronto llevas poco tiempo viniendo, o es tu primera vez hoy, o llevas mucho tiempo viniendo, quiero que sepas que parte del propósito de Dios para tu vida es que estés acá. Dios te trajo acá. El propósito de Dios es que hayas llegado a este país. Quizás en muchas ocasiones has sentido: me equivoqué, cometí un error. Dios no me trajo aquí, fue en mis fuerzas. Estaba en Colombia y un día me comí una frijolada y se me metió la idea de venirme a Estados Unidos, y yo no sé en qué momento se me ocurrió eso. Di ese paso y terminé acá en Estados Unidos y me equivoqué. ¿Por qué? Porque este país es duro. El otro día estábamos con una parte acá, eso fue en la oración, si no estoy mal, en la oración de este lunes. Tuvimos un grupo acá reunido orando y empezamos a hablar de qué peticiones teníamos y terminamos fue dándole gracias a Dios y empezamos a recordar todas las historias de cuando estábamos recién llegados, de los carros que nos tocó manejar, de los trabajos que nos tocó hacer, de los lugares en donde nos tocó vivir. Muchos de nosotros pasamos muchos trabajos recién llegados acá. No fue fácil, fue complicado y fueron historias, y con el grupo hablábamos qué bonito sería un día una reunión de compartir esas historias, porque creo que es importante recordar dónde estuvimos y ver dónde nos tiene hoy Dios parados y lo que Dios ha hecho a lo largo de muchos años en nuestras vidas y lo bueno que ha sido Dios y lo bendecidos que somos. Ahora, yo recuerdo mucho, yo hablo mucho del carro que tuve, porque es que era un carro. Yo tuve un Toyota Tercel del 96, creo que era ese carro. Fue mi primer carro. Bien, Claudita. Pero ¿a quién, Dios? Pero el mío estaba desbaratado, Sandrita. El airbag se le salía, me tocaba estar rellenando el airbag así, pero así todo el tiempo, se salía, sonaba. A mí me tocaba decir entre aire acondicionado o que sonara durísimo, sonaba la correa. Entonces yo cuando estaba, por ejemplo, en un lugar como el Town Center, un lugar donde había gente, me iba sin aire. Me iba a llamar la atención ahí, todo el mundo mirándome. Ya cuando lograba como salir a la autopista o algo, prendía el aire y uy, por fin. Y eso era la gente sabía que yo llegaba a recogerlos porque sonaba el carro vuelto nada. Y a veces olvidamos eso. A veces olvidamos que gracias a Dios tengo un carro nuevo que me permitió tener Dios. Gracias, Dios. Y nos volvemos exigentes con Dios y dejamos de agradecer a Dios. Olvidamos el proceso tan duro que vivimos cuando llegamos a este país. Pero yo quiero que entiendas hoy que ese proceso fue parte del propósito de Dios, fue parte de su voluntad. Y la palabra, nunca me voy a cansar de repetirlo, la voluntad de Dios es siempre, aunque nos duela y aunque nos cueste obedecerla. ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil dejar su familia, dejar a su padre?
¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil dar ese paso de fe? Yo quiero que entiendan que el Señor no le había dado todo el mapa a él, no le había mostrado completamente todo lo que iba a pasar. Le dijo, arranca, yo te voy a mostrar la tierra. No te estoy diciendo dónde, arranque. No se la había mostrado todavía. Va a haber momentos de tu vida donde Dios no te ha mostrado todavía lo que va a pasar, pero te está diciendo, obedece, empieza a caminar. Entonces no era fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, dejar su patria, su familia. Obedecer no siempre es fácil, porque el propósito de Dios no siempre es claro desde el principio. Pero ojo a esto, la dirección de Dios, en esa sí podemos confiar. Tú puedes confiar que Dios te va a dar dirección. Tú puedes confiar que Dios va contigo de la mano. Tú puedes confiar que Dios está contigo, sin importar lo que estemos viviendo. Entonces tu fe se activa cuando Dios nos da dirección y le creemos a Dios. Dios, yo te creo. Dios, si tú dijiste que tengo que dejar y que me tengo que mudar y que tengo que hacer esto, arranco. No necesitas ver todo para comenzar, pero nos encanta tener todo el panorama. Yo una vez di este ejemplo en una enseñanza también. Usted da cuando invita a un amigo, oye, vamos a ir a hacer esto, un asado, y quieren saber todos los detalles para saber si van o no. Bueno, pero ¿qué va a haber de comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hamburguesa o perro caliente o carne? ¿Pero va a haber papa o plátano? Y vamos a hacer el asado, pero vamos a estar adentro o afuera para ver cómo me voy vestido. ¿Va a hacer calor o no? ¿Irá a llover o no? ¿Y es lejos o sea? Y no es como que ¿quiere ir o no? Tan esa pregunta era para. Entonces uno se siente como que pregunta tantos para ver si toma la decisión de ir o no. ¿Sabes? Tú y yo somos así a veces con Dios. Dios te dice, arranque, confía en mí, tengo un plan con tu vida. Y empezamos, bueno, pero ¿va a ser difícil o fácil? ¿Me van a pagar o no? ¿Voy a pasar necesidad o no? ¿Me va a doler o no? Pero muéstrame un poquito más para ver si yo decido. Y Dios te está diciendo, arranque, ¿quiere venir o no? Y nos quedamos parados. Tenemos que aprender a obedecer. Fe no es entenderlo todo. Yo quiero que sepas eso hoy. Fe no es entenderlo todo, es obedecer aunque no veas nada. Tenemos que aprender a obedecer. No quiero expandir mucho en esto de la obediencia porque es el tema del próximo domingo. Pero oír y obedecer van de la mano. Ojalá lo que dice el texto: deja tu patria, tus parientes, tu familia, tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios primero le está dando instrucción a Abraham: haga esto, haga lo otro, deje acá, arranque para allá, empiece a caminar y yo por el camino le voy a mostrar la tierra. Usted arranque, le da instrucciones. Eso significa que Abraham tuvo que ¿qué? Oír. Abraham tuvo que estar pendiente, fue el punto anterior, oír. Y después que continúa, obedecer. Después de que oyes la voz de Dios, pues el paso que sigue es empezar a obedecer la instrucción de Dios. Y me encanta esto y quiero que presten mucha atención porque Dios dice: haré de ti una gran nación. Nunca le dice a Abraham: en tus fuerzas trabajas duro para que tú conviertas en una gran nación. Dios le dice: yo haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré y te haré famoso. Yo te voy a bendecir, voy a bendecir a quienes te bendigan y voy a maldecir a quienes te trate con desprecio. Yo te daré la tierra a tu descendencia. Dios es el que hace. Estamos tan preocupados por lo que tenemos que hacer nosotros que nos olvida que Dios es el que hace. Dios habla, nosotros oímos y tenemos que empezar a obedecer y dejar que Dios haga la parte de él. Entonces la palabra dice que Abraham obedeció, empezó a caminar, se llevó a su esposa, se llevó a Lot, se llevó a las otras personas, arrancó con sus posesiones y con sus animales. Y de la misma manera que Dios le habló a Abraham en ese momento, yo quiero que tú te vayas hoy confiado y tranquilo, sabiendo que Dios también te puede hablar a ti. Dios nos habla. A veces pensamos que eso solo pasa en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Eso solo pasa con los personajes bíblicos. Dios les hablaba a ellos. Dios no me habla a mí, Dios te habla a ti. De pronto estás tan enredado en tu vida, estás tan confundido, estás con la mirada puesta acá, estás tan enredado con todo el ruido del mundo, el estrés de lo que estás viviendo, que no estás tratando de oír a Dios. Yo he oído esto que, bueno, el oído de las mamás como que se acostumbra o se entrena o se aguiza para oír el llorado de los bebés. Y entonces como que se acostumbran a eso. Y es fácil para ellas identificar cuando su bebé está llorando. Tienen como que el oído entrenado. A mí me pasa con Milo. Yo tengo un sueño muy ligero. Es que Milo con Nicolás hablamos que Milo es un bebé. Usa pañal, toca alzarlo, subirlo. Él ya no sube escaleras, entonces suba, baje.
Es como un bebé. Y en las noches, ya les conté, Milo me tiene trasnochadísimo. Hoy me despertó a las 6, cuarto para las 6. Y todas las noches se despierta a 5:30, 4, 6 para salir a hacer pipí. Y mi oído se acostumbró. No, es que de verdad, yo oigo las uñitas, oigo como, él solo respira como, y yo ya oigo que Milo se despertó. Me acostumbré. Y yo creo que de la misma manera tenemos que empezar a tener un oído sensible a la voz de Dios. Lo tenemos tan acostumbrado al ruido del mundo, a la gritería que hay allá afuera, y no tenemos el oído sensible a cuando Dios nos habla. ¿Cuánta dirección Dios de pronto ya te ha dado, pero por falta de oído no lo estamos oyendo? Por falta de agudizar el oído, por falta de enfoque en Dios. Cuando ponemos la mirada en las cosas del mundo, cuando ponemos la mirada en las circunstancias, quito mi mirada de Dios, quito mi enfoque de Dios y me cuesta oír. Tú tienes que enfocarte en Dios y empezarlo a oír a Él. Entonces hay una relación entre el oír y el obedecer. De pronto no estás obedeciendo porque no estás oyendo. Pero yo quiero que tú sepas que Dios espera que tú lo obedezcas. Y la única forma que tú le vas a obedecer a Dios es que Él te hable y que tú oigas. Por lo tanto, Dios siempre nos está hablando. El tercer punto importantísimo es que tenemos que aprender a depender. Diga conmigo, depender. Depender al 100% de Dios. No depender en mí mismo, no depender en lo que yo puedo hacer o en mis fuerzas. Depender 100% de Dios, porque caminar por fe es soltar el control. Eso lo hemos visto en algunas de las enseñanzas anteriores. De pronto yo no puedo, pero Dios sí puede. Hay momentos de nuestras vidas cuando estamos desarrollando el propósito de Dios donde hay una traba, hay un inconveniente, hay una montaña, hay una situación tan difícil que tienes que decir: yo no puedo, esto se salió de mis manos, esto ya no hay nada que yo pueda hacer. Pero yo conozco a alguien que sí puede. Yo conozco a alguien en el que yo puedo depender. Tenemos que aprender a depender de Dios. Si no dependes de Dios y empiezas a hacer las cosas en tu fuerza, es muy complicado que puedas desarrollar y andar en el camino del propósito de Dios. Entonces, en la relación, y esto me llamó mucho la atención, cuando leemos los evangelios, y nosotros hicimos toda una serie del evangelio de Marcos, ¿recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? De haciendo la diferencia. Y entonces entramos a estudiar la vida de Jesús. Y cuando nosotros vemos la relación que Jesús tuvo con los discípulos, Él nunca les dijo, o rara vez les dijo, obedezcan. Él les decía, confíen, crean, no tengan miedo, les falta fe. Él siempre se enfocó fue en que confiaran, que dependieran, porque cuando tú dependes y cuando tú confías, pues tú obedeces. Es que van cogidas de la mano. Yo puedo coger acá y decirte, tienen que obedecer. Digamos que yo sea Dios, tienen que obedecer. Pero es que yo no tengo que decirte que obedezcas. Si tú confías en mí, pues como consecuencia tú vas a obedecer. Padres en su relación con sus hijos les van a obedecer si ellos confían en ustedes, si confían que la instrucción del papá es porque los papás les están interesados en ellos, quieren que les vaya bien, tienen el mejor interés. No hay nadie en este mundo, hijos y adolescentes y jóvenes que estén acá, no hay nadie que quiera más lo mejor para ustedes que sus padres. Nadie. No un amigo, no un primo, no la novia o el novio. Las personas o las dos personas que más quieren lo mejor para ustedes son sus padres. Entonces confíen en sus padres. De la misma manera tú y yo tenemos que confiar en Dios, depender de Él. Porque cuando nosotros confiamos, obedecemos. Entonces tienes que preguntarte si de pronto no estás obedeciendo y la razón es porque no confías en Dios. No dependes de Él. Dependes de tu entendimiento, dependes de tu fuerza, dependes de lo que tú puedas hacer. Tu obediencia es resultado de tu confianza y de tu fe. Vean lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 31. Dice así: en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Va a haber muchos momentos del desarrollo del propósito de Dios que vas a necesitar alas de águila, porque te toca volar. Va a haber momentos donde te vas a cansar y necesitas que te levanten. Va a haber momentos donde tendrás que correr y de pronto en tus fuerzas te cansarás. Pero para los que confiamos en el Señor podemos correr y no nos cansaremos y podremos volar. Tú tienes que entender que tenemos que depender al 100% y rendir todas las áreas de nuestra vida
a Dios si queremos cumplir el propósito de Él. El otro elemento que tenemos que incorporar es el esperar. Esperar no es fácil. Esperar es complicadísimo. Esperar en el tiempo de Dios y no en el mío. Es que queremos imponer nuestros tiempos, ¿cierto que sí? Y a veces pensamos que esperar es una acción pasiva, pero no hay nada más activo y más difícil y más que me toca a mí hacer que esperar en Dios. Vean lo que dice Génesis capítulo 16, versículo 1 al 2. Y quiero que vean lo que pasó con Abraham por no esperar. Se portó bien Abraham al principio, obedeció, ¿no? No la tenía clara, no tenía claro para dónde iba, pero oyó la voz de Dios y obedeció. Pero vean lo que hace ahora Abraham. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham no lo pensó dos veces y aceptó la propuesta de Sarai. ¿Quién sabe que hay momentos para esperar? ¿Quién sabe que hay momentos para confiar en Dios? Dios ya le había dicho a Abraham, y recordemos lo que acabamos de leer cuando obedeció. Dijo, eso es lo que le dice Dios a Abraham: daré a esta tierra a tu descendencia. En otras palabras, ya Dios le había dicho: tú tendrás descendencia. Yo te voy a dar descendencia. No tienes que hacerlo tú, yo te la daré a ti. Y se tuvo que haber quedado quieto Abraham y decidió hacer lo opuesto. Se dejó guiar por Sarai, lo que le dijo. Muchos de nosotros olvidamos que Dios está obrando en pro de nosotros, que Dios está trabajando, y a veces cuando las cosas parecen más quietas y que nada está avanzando, quiero que sepas, es cuando Dios más está trabajando en nuestras vidas. De pronto, si estás lidiando con un hijo rebelde en este momento y la relación con tu hijo es complicada, turbia, yo quiero que sepas que en oración Dios puede estar trabajando con tu hijo, aunque no lo parezca. De pronto tu economía está complicada ahorita y está difícil y ves la cosa negra. Yo quiero que sepas que tienes que meterte con Dios, confiar en Él, hacer tu parte, y Dios está en control de tu vida y Dios está obrando aunque no lo parezca. Dios siempre está obrando. Él quiere que tú confíes y que tú esperes en su tiempo. Entonces Abraham oyó no la voz de Dios, pero la voz de Sarai. Entonces hoy quiero que sepas, ten cuidado a quién le prestas tus oídos. Hay muchas personas que te van a venir a hablar y lo que te hablan va en contra de lo que Dios ya te dijo. Y muchos de nosotros nos desilusionamos, nos rendimos, nos cansamos porque alguien vino y te dijo algo y le creemos más a esa persona que a Dios. Creemos más las mentiras del enemigo que lo que Dios ya dijo de ti. Creemos más lo que el mundo dice que el propósito que Dios tiene con tu vida. Tienes que tener cuidado a qué le prestas tus oídos. En el mundo se dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Tenemos que ser muy cuidadosos a quién le prestamos nuestros oídos. Y ojo, porque yo dije al principio que Dios puede confirmar a través de otras personas, pero te tiene que hablar a ti. Dios no tiene mensajeros intermediarios. Dios tiene personas que pueden confirmar, pero Dios te tiene que hablar a ti. A mí personas me han dicho: Dios me habló, pastor. Y yo digo, bueno, voy a orar para que me hable a mí también. Y hay momentos donde Dios ya me ha hablado y la persona viene y me lo confirma. Y digo, wow, Dios, qué increíble eres. Me estás confirmando lo que ya me habías hablado. Dios es hermoso. Dios quiere hablar contigo. Necesitamos oírlo. No intentes ayudar a Dios, mejor confía en Él. Nos creemos los ayudantes. Es que yo le ayudo a Dios. Entonces Abraham y Sarai pensaron, pues esto está complejo. Vean el escenario. Es que es difícil, no es fácil. Sara vieja, Abraham viejo. Hay una promesa de que van a tener una descendencia. No existe todavía. Vean lo que, oigan la predicación de hoy y analicen la historia. No se veía, ni por ningún lado se veía que venía. Ya Dios había bendecido a Abraham. Ya había animales, había pertenencias, había dinero. Abraham dijo, pero yo ¿a quién le voy a dejar todo esto? ¿A mis sirvientes? No tengo descendencia, no tengo hijos. Pues ayudémosle a Dios. Dios dijo que yo iba a tener descendencia. No estoy dispuesto a esperar. Entonces pues ayudémosle a Dios. Y el problema no que tuvieron por eso, por ayudar a Dios. Fe es esperar en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Y cuando la espera se hace larga, así como le pasó a ellos,
estamos tentados a ayudar a Dios. No caigas en la tentación de ayudar a Dios. Espera, ten fe, ten paciencia, ten confianza en Dios. Ojo a esto, la impaciencia te puede desviar del propósito de Dios. Quiero las cosas ya. Dios es un Dios de procesos y un Dios de orden, y ese proceso requiere de tiempo. El último elemento importantísimo y un elemento hermoso de nuestro caminar con Dios y de nuestro caminar en fe es adorar. La adoración, les digo, no hay nada más bonito que uno estar acá adorando en la iglesia a Dios. No hay nada más bonito que ir en tu carro. Yo siempre les he contado mis mejores momentos de adoración. Hay algo del carro que a mí, yo pongo adoración, y a veces voy manejando, claro, cuando voy solo, ¿no? Y me meto en la adoración y empiezo a orar. Y a veces voy llorando incluso en el carro. Yo pensaré que cuando paro en un semáforo me mirarán los de al lado y dirán: uy, ¿a este tipo qué le pasa? Y voy cantando así, levanto las manos y voy a pulmón. Orar es hermoso. ¿Saben qué es fe? Es adorar en medio de la prueba. Y es algo que tenemos que empezar a incorporar en nuestras vidas. Adorar a Dios en medio de la prueba que estemos viviendo. Vean eso tan hermoso de la historia de Abraham. Obedeció, se dejó guiar por Dios, Dios lo bendijo, se equivocó, no esperó en el tiempo de Dios, cometió un error. Pero vean cómo culmina esto. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él: aquí estoy, el hijo de la promesa, lo más preciado para Abraham. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, le aclaró, y vete a la tierra de Moraí. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham obedeció. Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña, preparó todo para el fuego de la ofrenda y salió hasta el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Nuestra obediencia es adoración. Abraham tuvo 2 hijos. El hijo que tuvo con Agar, con la esclava, que fue Ismael, y el hijo de la promesa que tuvo con su esposa Sara, Isaac. Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole lo más valioso que él tenía. Yo quiero que te preguntes hoy: ¿qué es lo más valioso en tu vida? ¿Y qué pasaría si Dios te pide que entregues eso? Si Dios te habla y te dice: mira, mi propósito para tu vida es este. No sé, puede ser tu carrera. De pronto llevas años trabajando en pro de tu carrera, estudiando, preparándote, escalando dentro de tu trabajo, y Dios te dice: no, mira, te estoy llamando a otra cosa, entrégamelo. ¿Estamos dispuestos a dar esos pasos en obediencia? Y para muchos que nos hemos mudado a este país, y lo doloroso que fue cuando Dios habla: múdate, muévete. Qué doloroso y qué fuerte es eso. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? De pronto lo más valioso para ti es tu comodidad. ¿Estás dispuesto a entregarla, a sacrificarla, a adorar a Dios en obediencia? ¿Qué te está pidiendo hoy Dios? El propósito de nuestra vida exige rendición total, no parcial. Rendición total. Y me encanta lo que Abraham le dijo a los sirvientes, porque les dijo: adoraremos y volveremos. Abraham la tenía clara. Y qué bonito ver el proceso. Abraham se equivocó, incluso las equivocaciones y los errores y lo que ha pasado en tu vida hasta hoy te viene preparando para lo que Dios tiene para ti hoy. Yo les he dicho: Dios no desperdicia nada. Dios usa todo para el bien de los que lo aman y de los que tienen un propósito. Hasta tus errores y lo que ha pasado en tu vida hoy
las equivocaciones, tus caídas, Dios las va a usar. Espero que hayas aprendido de eso. Así como Abraham, que entendió: yo no tengo por qué ayudarle a Dios, yo tengo que esperar en Dios, tengo que obedecer. Mi único trabajo es oír su voz y obedecerle a Dios y caminar en propósito. Su fe y su confianza estaba clara. Estaba dispuesto a ofrecer lo más preciado, lo que más amaba, con tal de obedecer a Dios. Lo que nos resta ahora es empezar a caminar, empezar a actuar. De pronto hoy estás congelado por el miedo. Quizás estás paralizado porque no sabes qué es lo que tiene Dios para tu vida. Quizás estás con mucha incertidumbre y no sabes qué tiene Dios para ti. Pero te quiero dejar saber que lo que Dios tiene para nosotros siempre es mucho mejor de lo que podemos imaginar. Los planes de Dios siempre son para bien, para darte un futuro y una esperanza. De pronto hoy llegaste acá paralizado. Llevas años paralizado en lo mismo, sabiendo que Dios tiene más para tu vida, sabiendo que hay más, que Dios tiene planes con tu vida, y continúas dando vueltas y vueltas y vueltas y no avanzamos en lo que Dios tiene para nosotros. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La fe requiere de una acción. La consecuencia de mi fe es caminar en fe. Si hace algún sentido lo que les acabo de decir. Cuando tengo fe, camino en fe. Hay una acción, hay un caminar, hay una confianza, y podemos caminar confiados. Acabamos de leer de que las ovejas no solamente oyen la voz del pastor, pero también ¿qué? Lo siguen. Hay un caminar, hay un accionar. Y de pronto hoy eres una oveja y te encuentras oyendo la voz de Dios, pero por miedo, por falta de fe, por falta de confianza, no estás caminando. Y Dios te está llamando a que lo sigas, a cumplir el propósito que tiene con tu vida. Esto es vital, es crítico. No perdamos más tiempo. Empecemos a avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. La fe que no camina se estanca, y la fe que obedece avanza. Todos aquí tenemos un propósito. Mira, así tú no lo creas, Dios tiene un propósito con tu vida. Es más, voy a ir más adelante. A Dios no le interesa que tú no lo creas. Dios tiene un propósito con tu vida, y Él va a mover fichas, va a mover piezas. Él incluso si te tiene que estabilizar un poquito y jalarte el tapete, lo va a hacer, porque tiene un propósito con tu vida. A mí me encantó la prédica que trajo José acerca de Jonás. El tipo no hizo caso, y Dios dijo: no va a hacer caso, tome para que lleve. Porque tenemos que esperar a que llegue un gran pescado y una gran tormenta para que empecemos a enfilarnos y a encarrilarnos. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué no caminar dentro del propósito y la voluntad de Dios? ¿Por qué no oír la voz de Dios? ¿Por qué no obedecer lo que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto como Jonás, que dijo: me voy en dirección completamente opuesta al camino que Dios trazó para mí? Dios trazó un camino para tu vida, y muchos de nosotros continuamos yéndonos en dirección opuesta al camino que Dios ya nos mostró que tenemos que tomar. Y entonces cuando llega la tormenta, cuando llega el gran pez, nos quejamos. Otra tormenta, Señor, ahí estás pintado, estoy cansado de ir de tormenta en tormenta, de pez en pez, de situación en situación. ¿Hasta cuándo? Bueno, métete al camino. Ten fe, confía en Dios. Dios tiene un propósito con tu vida. Así que tenemos que empezar a oír a Dios. Tenemos que empezar a caminar en obediencia. Tenemos que empezar a depender 100%. Porque hay áreas de nuestra vida donde de pronto en esta te creo, pero en esto no. Esto lo controlo yo. De una manera integral, depender de Dios al 100%. Aprender a esperar en Dios. Dios está, Él tiene un plan, tranquilo. Todo está perfectamente calculado. No te tires el plan por no esperar. Y tenemos que aprender a adorar a Dios y empezar a caminar. Qué bendición que es poder caminar confiados, sabiendo que Dios tiene lo mejor para nuestra vida.
Dios tiene lo mejor para ti. El plan de Dios es siempre mejor que el mío. Que así nos ponemos de pie, familia. Señor, te queremos dar gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor, por tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque eres fiel, porque eres bueno, Señor. Te doy gracias porque tú tienes un propósito con nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que está presente, Señor, y que siempre está obrando. Así no lo sintamos, tú siempre estás obrando, Señor. Yo te quiero dar gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y por el propósito que tú tienes con la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Ahí donde estás, yo quiero que pienses en el propósito que Dios tiene con tu vida. Quiero que pienses en lo que Dios ha hecho hasta hoy en tu vida. Hasta dónde te ha traído Dios. Yo quiero que pienses en lo que viene, lo que tiene Dios para ti. Porque tenemos un Dios que continúa obrando en nuestras vidas. Un Dios que constantemente está presente, obrando en tu vida y en la mía. Yo quiero que pienses en las maravillas que tiene Dios para ti, para tu familia, para tus hijos, en todo lo que falta por vivir, por desarrollar, en el camino que tienes que caminar junto con Él. Qué bendición es poder caminar con Dios este camino. A veces lo tomamos por alto. A veces pensamos que caminar con Dios es cualquier cosa. A veces pensamos que esto es algo que merecemos. La palabra claramente dice que es por gracia, que es un regalo que tú no merecías y que yo no merecía. Y tú y yo hoy estamos aquí por ese sacrificio. Señor, yo te doy gracias hoy. Y de la misma manera que vinimos con ese corazón agradecido el lunes a orar, yo quiero que ahí donde estás empiece a agradecerle a Dios. Yo no sé qué está pasando hoy en tu vida, o qué estás viviendo, o cómo te estés sintiendo hoy, o cómo llegaste hoy por esa puerta. Pero ahí donde estás, quiero que abras tu boca y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios ahí donde estás. De pronto las circunstancias no son las mejores, pero dale gracias a Dios. Es un acto de adoración. Gracias, Dios. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por este edificio. Gracias por cada hermano. Ahí donde está, dale gracias a Dios por tu trabajo. De pronto no te gusta, pero es el trabajo que Dios te ha dado. De pronto llegaste peleado con tu esposo o tu esposa, pero es el esposo y la esposa que Dios te dio. Dale gracias a Dios por eso. De pronto tienes una situación hoy con tus hijos, pero son los hijos que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por ellos. Dale gracias a Dios. Qué bendición que es venir con un corazón agradecido. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy venimos a darte gracias, Señor, no pidiendo, Señor, pero dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos amas, un Dios presente. Gracias, Señor. Te queremos pedir perdón si de pronto no hemos venido con un corazón agradecido. Si de pronto nos hemos acostumbrado, así como hablábamos el lunes, nos acostumbramos a las bendiciones. Nos hemos vuelto insensibles. Nos hemos vuelto malcriados pensando que nos merecemos todo. Que yo tengo que amanecer hoy, que yo tengo que tener vida hoy. Olvidamos que nuestra vida es un gran regalo que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, te damos gracias. Ahí donde está, dele gracias. Dele gracias. Quiero que piense en todas las situaciones por las que usted está agradecido hoy con Dios. Dele gracias al Señor.
Bye.